Bueno, ahora sí. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con las clases para la semana 4. Empezamos las clases correspondientes al segundo corte y entonces vamos a ver el primer tema de la clase de hoy que habla de las fuerzas intermoleculares. Como nosotros ya hemos hablado de enlaces químicos, ya vimos cuándo se da un enlace iónico, cuándo se da un enlace covalente no polar, un enlace covalente coordinado, pues entonces estas son las fuerzas intramoleculares, ¿vale? Las que tienen que ver con enlaces químicos. Ahora vamos a ver lo que son las fuerzas intermoleculares. Son aquellas fuerzas que se dan cuando se unen dos moléculas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hemos visto las fuerzas intramoleculares, las que permiten que los átomos se unan para formar compuestos por medio de enlaces químicos. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Esa es una fuerza intramolecular. Mientras que, como las moléculas no están solas, sino que hay muchas moléculas en un medio, entonces las fuerzas intermoleculares van a ser aquellas que se den entre una molécula y otra molécula que se encuentre alrededor o entre moléculas que se encuentren alrededor de ellas. ¿Listo? Tenemos entonces, por ejemplo, que las intramoleculares son muchísimo más fuertes. Para que nosotros podamos romper enlaces químicos necesitamos una alta energía. En este caso estamos viendo la electrólisis del agua, que es la separación de los elementos que componen el agua. En este caso estamos viendo el hidrógeno a la izquierda y a la derecha estamos viendo el oxígeno. Para que esa reacción se dé, para que haya esa separación de los elementos, se necesitan 927 kilojulios por mol de agua. ¿Listo? Mientras que en el caso de las fuerzas intermoleculares son aquellas que están relacionadas con cambio de estado, por ejemplo. Entonces tenemos aquí moléculas de agua líquidas y la energía que se necesita para que pasen a su fase de vapor. ¿Listo? Para que se dé ese proceso de evaporación. En este caso, para que se dé este cambio de estado, se necesitan tan solo 40,1 kilojulios por mol de agua. Vean ustedes la diferencia tan grande que hay entre la energía que se necesita para romper el enlace y la energía que se necesita para romper fuerzas intermoleculares, para que haya un cambio de estado. Estas fuerzas son mucho más pequeñas, pero igual son muy importantes porque son las que están relacionadas con la interacción que se tiene entre las moléculas. Las fuerzas intermoleculares entonces se refiere a las fuerzas entre partículas individuales, ya sean átomos, moléculas o iones de una sustancia. Son muy débiles, como les mencionaba anteriormente, en comparación con las fuerzas intramoleculares. Esto es, pues, los enlaces iónicos o covalentes de los compuestos. Tenemos entonces diferentes fuerzas intermoleculares. Las fuerzas ion-ion, que se dan claramente entre iones de moléculas, las fuerzas ion-dipolo, que se dan entre iones, y los dipolos que se pueden generar en moléculas que tienen enlaces covalentes polares, las fuerzas de dispersión de London, que se dan sobre todo en moléculas que no tienen, que tienen enlaces covalentes no polares, las fuerzas dipolo-dipolo, que son entre esas moléculas que tienen enlaces covalentes polares, y los puentes de hidrógeno que se dan entre el hidrógeno y elementos como el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. ¿Listo? Vamos entonces a hablar primero de las fuerzas intermoleculares ion-ion. Estas entonces son las que se dan entre iones, por ejemplo, entre el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, recordemos que tiene un enlace iónico. El sodio está cargado positivamente y el cloro negativamente. Es decir, que según la ley de Coulomb, la fuerza de atracción entre dos iones de carga opuesta es directamente proporcional a la carga de los iones. Miren acá, entonces, la carga del ion positivo por la carga del anión negativo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es proporcional cuando los dos están, digamos, en el numerador e inversamente proporcional cuando la fuerza está en el numerador y la distancia en el denominador. ¿Mm? Es decir, que a mayor distancia, menor va a ser la fuerza y entre más cerca, pues mayor va a ser la fuerza.
El producto de las cargas aumenta conforme se incrementa la carga de los iones. Las sustancias iónicas que contienen iones con carga múltiple, como los iones aluminio más 3, magnesio más 2, oxígeno menos 2, azufre menos 2, suelen tener puntos de fusión y ebullición más alto que los compuestos que poseen iones con una sola carga, como el sodio, el litio, el flúor y el cloro. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo tenemos el óxido de magnesio, vamos a escribirlo acá. El óxido de magnesio, el magnesio tiene dos cargas positivas, ¿cierto? Y el oxígeno tiene dos cargas negativas. Por lo tanto, este producto de cargas va a ser igual a 4. Eso quiere decir que mayor fuerza de atracción. Mientras que, por ejemplo, el hidruro de litio, bueno, el óxido de litio, digamos también, el litio tiene una carga positiva y el oxígeno dos cargas negativas. El producto de estas cargas va a ser entonces igual a 2. Tiene una menor fuerza. Por lo tanto, los que tienen mayor fuerza son los que tienen mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Eso quiere decir que este compuesto tendrá un mayor punto de fusión y un mayor punto de ebullición. Y aquí también es importante que tengamos en cuenta lo que hablábamos la vez pasada sobre el radio atómico. Ese radio atómico nos va a permitir entonces definir esta distancia al cuadrado. Entre más cerca estén los átomos, esta distancia es más pequeña y por ende esta fuerza será más grande, o entre más grandes sean los átomos, más separados van a estar y esta fuerza va a ser más pequeña. ¿Listo? Tenemos entonces aquí ejemplos de algunos compuestos y sus puntos de fusión. En los iones con carga semejante, cuanto más próximos estén los iones pequeños, tanto mayores serán las fuerzas de atracción interiónicas y su punto de fusión. Era lo que les decía del radio atómico. Entonces recordemos que el flúor es más pequeño que el cloro y más pequeño que el bromo. Por lo tanto, el fluoruro de sodio tiene un punto de fusión más alto que el cloruro de sodio y más alto que el bromuro de sodio. ¿Sí? Importante que tengan en cuenta eso, que recuerden la clase pasada cuando estábamos hablando de las propiedades periódicas de los elementos y del radio atómico. En este caso, el producto de las cargas para todos va a ser más 1, perdón, más 1 por menos 1. Es decir, para todos va a ser 1. Entonces el numerador para todos es igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? El denominador, la distancia que hay entre ellos. Mientras que aquí, por ejemplo, el fluoruro de calcio, el calcio tiene número de oxidación más 2 y el flúor tiene número de oxidación menos 1. Entonces su punto de fusión va a ser mucho más alto. Fíjense que el fluoruro de calcio tiene un punto de fusión mucho más alto que el fluoruro de sodio. Y si nos vamos al óxido de magnesio, por ejemplo, o al óxido de calcio, que eran los que veíamos ahora, tenemos que su punto de fusión es mucho más alto aún. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene dos cargas positivas y el oxígeno tiene dos cargas negativas. ¿Vale? Importante que tengamos en cuenta acá una cosa. Cuando nosotros escribimos compuestos inorgánicos, el menos electronegativo va a ir a la izquierda, digamos el calcio. Y ese es el que va a llevar la carga positiva. El más electronegativo va a ir a la derecha, digamos el oxígeno, y es el que va a llevar la carga negativa. Entonces, en sus tablas periódicas pueden buscar cuál es la carga del oxígeno, cuál es su número de oxidación con carga negativa, y van a encontrar que es menos 2. Y pueden buscar el número de oxidación del calcio y van a encontrar que es más 2. Esos son los números que yo estoy colocando allí para saber el producto de las cargas. ¿Claro hasta el momento?
Alguien que me responda, por favor, si está claro. ¿Me han escuchado? Vale, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces seguimos. Estas son las ion-ion. Entonces recuerden que es para enlaces iónicos. Recuerden que esos enlaces se dan cuando hay una diferencia electronegativa superior a 1,7. Entonces esas son las fuerzas intermoleculares ion-ion. Ahora vamos a ver las dipolo-dipolo. Entonces, como les mencionaba, esas interacciones permanentes dipolo-dipolo se dan entre moléculas que tienen enlaces covalentes polares debido a la atracción de los átomos, ¿sí? Entonces, el más electronegativo va a llevar hacia sí, aquí tenemos el fluoruro de bromo. Entonces, el flúor es el más electronegativo, es el que lleva la carga parcial negativa, porque esto es un enlace covalente polar, entonces él tira con más fuerza hacia él los electrones en esta dirección. Entonces, él es el que va a quedar con una carga parcial, no con una carga negativa, sino una carga parcial. Eso se simboliza con ese delta. Eso es una carga parcial negativa. Y el que es menos electronegativo es el que va a tener la carga parcial positiva. A eso se le denomina un dipolo, ¿sí? Que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Ese es un dipolo. Cuando tenemos varias moléculas de ese tipo de compuestos, como el fluoruro de bromo, si tenemos varias moléculas, pues entonces se van a dar interacciones de atracción entre el flúor, que es el más electronegativo, con el bromo de otra molécula, e interacciones de repulsión entre flúor y flúor. Ustedes saben que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces tenemos fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. La energía promedio de esas interacciones dipolo-dipolo es del orden de 4 kilojulios. Fíjense ustedes que son bajitas, son energías que son bajitas. Sin embargo, también son importantes por mol de enlaces, mientras que los enlaces iónicos, enlaces como tal, fuerzas intramoleculares, enlaces iónicos y covalentes tienen una energía de 400 kilojulios por mol de enlaces. Las moléculas que tienen interacciones dipolo-dipolo cuentan con cargas parciales, que era lo que yo les nombraba hace un momento. Por eso estas fuerzas son mucho más débiles que las ion-ion. Entonces recordemos, las ion-ion son cargas positivas y cargas negativas, mientras que las dipolo-dipolo son cargas parciales positivas frente a cargas parciales negativas. Entonces estas tienen menor fuerza. Menor fuerza que las ion-ion. Pero de todas maneras son muy importantes también. Ahora bien, ese tipo de fuerzas se presentan entre moléculas polares, como acabamos de ver el fluoruro de bromo. Las siguientes que también están relacionadas con estas son los puentes de hidrógeno. Son un caso especial de interacción dipolo-dipolo, pero tienen mayor fuerza. No son enlaces químicos en realidad. Se dan entre moléculas covalentes polares que tienen hidrógeno y uno de los tres elementos que son electronegativos, altamente electronegativos y de tamaño pequeño, como son el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Las energías típicas de un puente de hidrógeno van de 15 a 20 kilojulios por mol. Esto quiere decir que son 4 o 5 veces más grandes que las dipolo-dipolo normales. En consecuencia, estos puentes de hidrógeno van a influir de forma considerable en las propiedades de las sustancias. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos entonces que ese es el caso em, del agua. Aquí tenemos entonces el agua versus el metano. ¿Por qué estamos comparando estos dos? Porque tienen pesos atómicos similares. El agua tiene 18 gramos por mol o 18 UMAS una molécula y el metano tiene 16 UMAS o 16 gramos por mol. El agua todos sabemos que es líquida a temperatura ambiente y el metano es un gas. El punto de fusión del agua son 0 grados Celsius a una atmósfera de presión, mientras que el del metano son menos 182 grados Celsius. El punto de ebullición del agua 100 grados Celsius y el del metano menos 161.
¿Por qué hay una diferencia tan grande en moléculas que tienen pesos atómicos similares? Porque el agua es capaz de formar puentes de hidrógeno. Entonces imagínense esos puentes de hidrógenos como si fueran una red. Entonces las moléculas de agua pueden formar como una red y eso es lo que también define o lo que caracteriza a lo que llamamos tensión superficial. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, un zancudito se pueda parar por encima de la superficie del agua y no se hunda. Entonces siempre vemos ahí como que, eh, como si se estirara la red en el punto donde el zancudito logra tocar el agua, ¿cierto? Pero no se hunde. Entonces esos puentes de hidrógeno van a formar perdón, una red y va a hacer entonces que sea más difícil separar esas moléculas. Un cambio de estado requiere que las moléculas se separen. Entonces, por ejemplo, para que él pase a su fase de vapor necesitamos darle mayor energía para que esas moléculas se separen, se liberen el estado líquido y pasen a la fase de vapor. En ese caso, en el agua se presentan puentes de hidrógeno, súper importantes, y son los que definen la característica del agua. Si no pasase eso, entonces el agua no sería líquida a temperatura ambiente y no tendría las características que tienen que son tan importantes. Aquí tenemos entonces cómo cambia la temperatura de ebullición dependiendo de la presencia o no de puentes de hidrógeno en las moléculas. Tenemos el agua, que es el que mayor punto de ebullición tiene, ¿cierto? Luego viene el ácido fluorhídrico, luego viene el amoníaco y miren el metano cómo cambia. Entonces, agua 100 grados Celsius, el ácido fluorhídrico alrededor de 25, el amoníaco puede estar alrededor de -30 y el metano, que ya no presenta puentes de hidrógeno, está por debajo de los 150. Entonces miren ustedes la importancia de que las moléculas puedan formar puentes de hidrógeno. Otra de las moléculas representativas donde es importantísima la presencia de estos puentes de hidrógeno es en esta famosísima molécula que es el ADN. El ADN entonces tiene unas bases, ¿sí? Unos nucleótidos, se llaman estos, que se unen por medio de puentes de hidrógeno. Y esto es lo que permite tener entonces las dos hélices unidas. Estos son características fundamentales de nuestra molécula de ADN e importante para lo que conocemos como vida, ¿cierto? Luego vienen entonces las fuerzas de dispersión de London. ¿Claro hasta este punto? ¿Alguien que me conteste si está claro? Listo, Juan Camilo, gracias. Entonces, seguimos. Fuerzas de dispersión de London. Les decía yo que son las que se presentan cuando hay en los escovalentes no polares o en sustancias no polares. Son el único tipo de fuerzas intermoleculares presente entre sustancias no polares simétricas como el SO3, como el CO2, como el oxígeno, nitrógeno, bromo, hidrógeno, eh, y especies monoatómicas como los gases nobles. Sin las fuerzas de dispersión, estas moléculas no podrían condensarse para formar líquidos o solidificarse para formar sólidos. Esto es lo que hace entonces que tengamos hielo seco, que es CO2 en estado sólido, el nitrógeno líquido, que ahorita se utiliza mucho en la cocina molecular, y es gracias a estas fuerzas de dispersión de London. La condensación de algunas sustancias solo tiene lugar a una temperatura muy baja o a una presión elevada. Estas son, de todas las fuerzas que hemos visto intermoleculares, son las más débiles y justamente porque por eso están relacionadas con eh, los compuestos que tienen enlaces covalentes no polares. También tenemos interacciones ion-dipolo, ¿sí? Que son las que se pueden dar cuando disolvemos sal en agua. Tenemos entonces el catión de sodio con una molécula de agua que ya sabemos que tiene un dipolo. En este caso estamos hablando del yoduro de sodio, pero también podría aplicar para el cloruro de sodio. ¿Listo? Tenemos aquí entonces el dipolo del agua con la carga negativa hacia esta parte, o sea, la carga negativa, su carga parcial negativa va a estar cercana al sodio y su carga parcial
positiva va a estar alejada. Mientras que en el caso de las moléculas de yodo o del anión yoduro más bien, lo que tenemos es su carga parcial positiva que se está acercando hacia él. Cuando tenemos la molécula de agua, importante, esto lo van a ver, esto lo debieron ver en sus videos de la teoría de repulsión de los pares electrónicos. Sabemos que el agua tiene entonces dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno y dos pares electrónicos libres. ¿Sí? Estos se ubican en la misma zona. ¿Sí? Y como estos pares electrónicos generan una fuerza de repulsión, estos pares que tengo acá generan una fuerza de repulsión, hacen que se cierre este ángulo de los átomos de hidrógeno. Tenemos entonces acá la carga parcial negativa porque el oxígeno es el más electronegativo y aquí abajo la carga parcial positiva. ¿Sí? Entonces en el caso del sodio, acá estará ubicado el oxígeno hacia esta zona y en el caso del yoduro estará ubicado entonces el hidrógeno en esta zona. ¿Sí? La molécula puede estar así. Esto es lo que hace entonces, esto es una H, ¿cierto? Una H invertida, para que ustedes lo vean. Esto es lo que permite entonces que la sal, el cloruro de sodio, se pueda disolver en agua, porque hay estas interacciones de tipo ion dipolo. Como les mencionaba, la hidratación es un ejemplo de esa interacción ion-dipolo, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el catión de sodio, el N+, y moléculas de agua se rodean, se ubican alrededor de esta con la parte del oxígeno, ¿sí? Su dipolo negativo interactuando con él. Entonces, es lo que se conoce como el proceso del fenómeno de hidratación. Al hacer esto, hace que los iones se separen y se pueda entonces disolver en agua. ¿Sí? Todos los iones son rodeados por estas moléculas y no permiten que este compuesto se vuelva a unir. ¿Sí? Digamos el cloruro de sodio. Ahora entonces ustedes deben resolver el siguiente ejercicio. Dice, identifique los tipos de fuerzas intermoleculares presentes en una muestra de una fase condensada líquida o sólida de las siguientes sustancias. En cada caso dibuje unas cuantas moléculas que representen el tipo principal de fuerza. Por ahora, entonces si quieren me pueden decir el tipo de fuerza que se presenta entre ellas. La molécula A es el agua, la B es el yodo como molécula y la C es el dióxido de nitrógeno. Si quieren pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para participar. ¿Listo? Si quieren les doy 3 minutos para eh, para que puedan responder. Si quieren pueden ir escribiendo su respuesta en el chat, ¿vale?
Listo, chicos, entonces, ¿cuál es la respuesta? Si quieren, como les comentaba, pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para darles la palabra. ¿Alguien que quiera responder? Empecemos con el agua. ¿Qué fuerzas intermoleculares están presentes en el agua? Fuentes de hidrógeno, Juan Camilo, muy bien. Y en el caso del yodo, ¿alguien que quiera responder? ¿Qué tipo de enlace se presenta en el yodo? Y eso nos permite saber cuáles son las fuerzas intermoleculares presentes allí. Bueno, va a seguir entonces. En el caso del yodo son fuerzas de dispersión de London porque son enlaces covalentes no polares. ¿Listo? Recordemos que el yodo, al unirse consigo mismo, pues tiene una diferencia de electronegatividad de cero. Entonces eso hace que sea una molécula em, que presenta enlace covalente no polar. Y en el caso del dióxido de nitrógeno, entonces es una molécula covalente, aquí lo tenemos, es una molécula covalente polar. Entonces presenta fuerzas dipolo-dipolo. ¿Listo? Esto igual ustedes, como les he mencionado, lo pueden revisar con la presentación que tengo que subirlas a la clase y con este grabación pues que queda para que la puedan ver en cualquier momento. Tienen entonces que hacer este ejercicio en su casa, listo, que es predecir el punto de ebullición creciente de las siguientes sustancias, ¿sí? Aquí está la respuesta, pero lo importante es que ustedes expliquen por qué se da este orden, ¿listo? ¿Por qué se presenta ese orden del punto de ebullición creciente? ¿Listo? Por ahora entonces vamos a dejar eh, esta parte de la clase, o sea, ya con esto terminamos fuerzas intermoleculares, pero recuerden que también para esta semana tenemos nomenclatura. Mientras les comparto la presentación, quiero saber si tienen alguna duda con la actividad que tenían del aula virtual, cómo les fue con el parcial, bueno, cómo les fue así con el cierre del primer corte. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo sobre las actividades? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Natalia, aún no la he organizado, estamos terminando primer corte, entonces todavía no he organizado actividades. Dame un segundo, miramos acá. Yo miro acá. A ver. Sí. Porque recuerden que ya en el segundo y tercer corte entra a tener evaluación lo que son preinformes e informes, ¿vale?
Es probable que les ponga una actividad que es un taller para que repasen primer y segundo corte y ese taller va a tener un porcentaje como del 5%. ¿Listo? Porque igual ustedes tienen para este segundo corte preinformes y trabajo de laboratorio que vale un 15% y el parcial, ya les digo, el parcial vale un 10%, ¿sí? 10 de 30. Voy a compartirles aquí un segundo la pantalla para que podamos verlo, ¿vale? Segundo. Entonces está acá. Entonces el parcial va a tener un 10%, 10 de 30. ¿Listo? Y tenemos entonces acá preinformes y trabajo de laboratorio que va a tener un 15% y un taller que les pondré de un 5%. Listo, entonces, un segundo, dejo de compartir acá. Eh, les comparto esto y ya. Entonces, Juan Camilo, te contesto, que te salió que escogieras una mezcla homogénea, tú pusiste leche pasteurizada y te salió mal. Resulta que la leche pasteurizada tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene eh, varios componentes que hace que no sea una mezcla completamente homogénea. ¿Listo? Dame un segundo, Nixon. Listo. Nixon, te escuchamos. Nixon, ¿quieres decir algo? ¿Tienes alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan mejor? Hola, ¿me escuchan? Natalia, ¿quieres preguntar algo? A ver, te pongo. Hola, Natalia, dime. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Tengo ¿cómo estás? una duda respecto al parcial. A mí me salió una pregunta donde debía escribir la respuesta y bajo qué criterios se califica esa respuesta, porque podían haber enésimas de respuestas y yo escribí la que yo consideré que era correcta y automáticamente salió incorrecta. Había palabras claves que uno tenía que escribir o bajo qué conceptos calificaba ese punto. Cuando son preguntas que dice completa, ahí les dan las indicaciones, ¿cierto? O sea, dice como sea muy concreto, ponga por ejemplo protones, electrones y neutrones. Pues es que pienso yo que de pronto estas preguntas en este tipo de parciales, pues está difícil plantearlas de esa manera, ¿no? Porque pues eh, uno no sabe qué es, o sea, qué es concreto, qué palabras concretas escribir, si yo puedo utilizar, digamos, el protón o solo protón, no sé bajo qué concepto o cómo está diseñado el sistema para calificar eso, porque a mí yo busqué realmente bastante la pregunta y para mí la respuesta estaba bien y sin embargo me la calificó como mal. Ok, vale. Pues Natalia, tu parte es muy importante, lo tendré en cuenta entonces para el diseño del segundo parcial. De una de dos, o no emplear ese tipo de preguntas, o si se emplean, entonces dar un ejemplo como más concreto de cómo debe ir la respuesta. Sí, no va a funcionar porque es que pueden haber N mil
respuestas. Entonces yo no sé el sistema si está diseñado para descifrar cada cosa que uno esté pensando para escribir. Entonces no es fácil uno tratar de pensar como de pronto usted diseñó o quería la respuesta. Entonces a mí me queda la duda. Entonces, porque puede que mi respuesta esté bien. Ujú, sí, tienes razón, porque Entonces habría me que queda, mirar, por ejemplo, si el orden influye, que en principio no tendría por qué, pero sí, entonces habría que mirar cómo funciona ese tipo. Entonces lo que puedo hacer es retirarlas para el segundo parcial. sí, y me queda la duda entonces si mi respuesta estaba bien, pero por X o Y el sistema la tomó como mal, mi nota se ve Pues afectada. tendremos que ver qué pregunta era y qué respuesta diste. Pues yo le agradecería de pronto si me puede ayudar a revisarla, porque no sé, de pronto esté bien y mi nota me quedó bajita por ese punto. Vale, si quieres envíame un correo, Natalia, ¿vale? Con la pregunta y las opciones de respuesta pues la No, respuesta que tuviste. le tomé pantallazo al parcial, profe. Yo sé que era una pregunta que tocaba responder con, escrita, pues, pero yo no me acuerdo de la pregunta, profe. Déjame ver. Pues de Entonces, pronto usted que diseñó el parcial, de pronto le queda más fácil identificar cuál puso para escribir. es que son varias, no era Ay, solo una, habían varias. no sé, yo no sé si a alguno le pasó que de pronto escribió la respuesta y le salió bien. Yo no sé si alguno de mis compañeros me puede de pronto sacar de la duda si la escribió y le salió bien. Puede ser de pronto que la mía no estuviera bien. No sé, de pronto si alguien me saca de la duda sería ideal. Vale, listo. Pedro Listo, está pues, diciendo que la de ella gracias. pasó. Vale, Natalia. Sí, la respuesta tiene que ser súper concreta, Pedro. En la pregunta salía el ejemplo. O sea, decía como escriba positrones, coman, no sé qué, coman tan. Entonces así tenía que ponerse la respuesta. No servía escribir como las partículas más importantes son tal. No, esa no servía. Pero entonces lo que dice Natalia es cierto, voy a tenerlo en cuenta para el segundo parcial y que no hayan preguntas de contestar así, sino preguntas de selección múltiple o de unir o bueno, otras opciones. Porque sí puede pasar que haya como algunas cosas que hagan que el sistema la tome como que está mal. O pues es que no sé qué respondieron ustedes para poderles decir si la respuesta realmente estaba mal. Vale, Natalia. Sí, entonces lo tendré en cuenta para el próximo parcial, ¿vale? Porque sí puede pasar que haya confusión con algunas cosas. Y como dice Pedro, tenía que ser súper concreto, no era extenderse en la respuesta, ¿vale? Hubo dos personas que no pudieron entregar actividad, entonces hoy está abierto hasta la medianoche, ¿listo? Para que puedan hacer el envío por si lo tienen pendiente. Vamos entonces a seguir con nuestro segundo tema de hoy, que es el de nomenclatura. Quiero saber si ustedes pudieron ver los videos que yo les puse como enlaces externos y les envié en el tablón de noticias la información para que vieran esos videos antes de que tuviéramos la clase de hoy. ¿Los pudieron revisar? Vale, Andrés. ¿Se escucha mejor ahora? Hola, ¿se escucha mejor? Sí. Vale, qué pena con ustedes. Entonces quería preguntarles si habían podido ver los videos que puse como enlaces externos en el aula virtual, que les dije que debían consultarlos y revisarlos antes de entrar, de hacer la clase de hoy, porque es que el tema de nomenclatura pues es bastante largo. Seguramente ustedes recuerdan parte de su colegio, pero esos videos les van a ayudar a complementar la información, ¿listo? Y es importante que desde ahora empiecen a trabajar muy bien eso de nomenclatura para que tengan claros los nombres de los compuestos. ¿No? Vamos entonces bueno, una cosa que quiero aclarar y es que hay tres tipos de nomenclatura, en el video les hablan mucho de dos.
Actualmente, en principio, se dice que no se usa mucho la nomenclatura tradicional. Sin embargo, por historia y por tradición es la que más ha sido empleada y todavía seguimos llamando a los compuestos de esta manera. Entonces vamos a tener como un periodo de transición mientras se cambia el lenguaje cotidiano, se cambia el lenguaje de cómo venden los productos, de todo, y pasamos a la nueva nomenclatura, ¿vale? Pero para el caso del trabajo que vamos a realizar nosotros en nuestra asignatura, pues es importante que tengan claro qué tipo de nomenclaturas existen y vamos a trabajar la tradicional, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Primero, que aprendamos a escribir compuestos químicos, escribir fórmulas condensadas de los compuestos. ¿Listo? Vamos a describir una serie de pasos acá que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos cuando escribimos esos compuestos químicos. Lo primero es que la electronegatividad, que debemos tener en cuenta la electronegatividad de cada uno de los elementos que componen la molécula. Recuerden que la electronegatividad se encuentra en la tabla periódica. El menos electronegativo va a estar a la izquierda y el más electronegativo a la derecha. El que está a la izquierda se lleva la carga positiva y el de la derecha va a tener la carga negativa. ¿Listo? Tenemos que colocar los números de oxidación de cada uno de los elementos teniendo en cuenta las posibles valencias con las que trabaja, las cuales también están en la tabla periódica. Y balancear las moléculas en carga teniendo en cuenta que las moléculas tienen carga neta cero. Entonces vamos a ver eso cómo es. Tenemos, por ejemplo, un compuesto formado por sodio y por oxígeno. Buscamos la electronegatividad del sodio si tienen sus tablas periódicas. Pueden irlo haciendo a la par conmigo. Recuerden que siempre en clase debemos tener tabla periódica y calculadora. Entonces, tenemos el sodio cuya electronegatividad es de 0,9. Y tenemos el oxígeno cuya electronegatividad es de 3,5. Entonces el sodio va a la izquierda y el oxígeno a la derecha, que es el más electronegativo. Luego, entonces dijimos que los que iban a la izquierda se llevan la carga positiva y los que van a la derecha se llevan la carga negativa. El sodio va a tener la carga positiva, sodio con carga positiva, y el oxígeno va a tener la carga negativa. ¿Listo? Luego, entonces, vamos a tener en cuenta el número de oxidación. Cuando buscamos en la tabla periódica para el oxígeno, encontramos que su carga negativa solamente es -2. Ojo que para los elementos, cargas negativas solamente tienen una, ¿sí? Ustedes pueden encontrar en algunas tablas periódicas que dicen más, menos, por ejemplo, 2 y 4, digamos. Cuando encontramos esto así, quiere decir que trabaja con -2 y la única negativa es el -2, va con +2 y trabaja con +4. ¿Sí? Esa es la forma de expresión de sus números de oxidación. Entonces, negativos solamente tiene uno. Positivos, ustedes van a encontrar que pueden tener dos o más. Bueno, uno o más realmente. Entonces, el oxígeno trabaja con -2. El sodio trabaja con +1. ¿Listo? Y el último paso decía que él debe ser neutro en cargas. Si yo tengo solamente un sodio y tengo el oxígeno, esto nos va a dar carga de -1, ¿cierto? Entonces, es por ello que yo debo colocar dos átomos de sodio que se coloca como un subíndice, ¿sí? Entonces, lo voy a colocar acá, Na. Debo colocar dos átomos de sodio y un oxígeno para que al balancear mi compuesto tenga entonces ya dos, sea neutro en cargas, ¿sí? Porque tenemos el sodio con una carga positiva, pero por dos átomos de sodio, ay, perdón, que me lo cambio acá. A ver si el sodio, el sodio que tiene una carga positiva, pero tenemos dos átomos de sodio, ¿cierto? Entonces, por dos nos va a dar dos cargas positivas. Y el oxígeno con dos cargas negativas.
Entonces, dos positivas y dos negativas nos da cero en cargas. Nuestro compuesto va a ser entonces Na2O. ¿Claro está este punto? Alguien que me conteste si está claro hasta acá. Vale, Pedro, gracias. Importante, cuando los elementos están solos, su número de oxidación es cero, porque él solamente tiene carga o tiene número de oxidación positivo o negativo cuando se une con otro elemento, es decir, cuando está en un compuesto. Pero cuando está solo, su número de oxidación es cero. En este caso, tenemos una reacción química. Tenemos los reactivos a la izquierda, los productos a la derecha. ¿Listo? Importante también, y esto lo habíamos visto ya, los compuestos que son, los elementos que son poliatómicos en la naturaleza. El hidrógeno es diatómico, el yodo, el cloro, el oxígeno, el flúor, el bromo, y me falta acá el nitrógeno, ¿cierto? SN2. Entonces, tenemos que el sodio más el hidrógeno nos va a dar el NaH. ¿Por qué NaOH? Porque el Na tiene electronegatividad 0,9, el hidrógeno tiene electronegatividad 2,1. El más electronegativo a la derecha es el que lleva la carga negativa y a la izquierda está el sodio con carga positiva. Estos son los compuestos, los únicos compuestos donde el hidrógeno trabaja con su número de oxidación negativo y se llaman los hidruros. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Por ahora lo importante y lo que quiero que sepan es reactivos a la izquierda, productos a la derecha, los elementos cuando están solos su número de oxidación es cero y cuando están en un compuesto pues ya adquieren un número de oxidación que depende de si están con alguien más electronegativo o menos electronegativo. ¿Vale? Vamos a ver entonces cómo se balancea una reacción por tanteo. Entonces, tenemos, esperen a ver si les puedo compartir la pantalla y mostrarle la presentación en PowerPoint. A ver cómo nos va. Entonces, quiero que me indiquen si pueden ver la presentación así. ¿Ven la presentación? Alguien que me responda, por favor, si pueden ver la presentación. Si están viendo la animación. Listo, perfecto, Pedro. Entonces la voy a volver a mostrar acá. ¿Listo? Entonces, balanceo de la reacción. Tenemos entonces lo que estábamos viendo ahorita, que era el sodio con el hidrógeno, para producir nuestro hidruro de sodio. Aquí tenemos ya nuestro compuesto. ¿Cómo podemos balancear esta ecuación por tanteo? Entonces, empezamos con los metales. El sodio es metálico, solamente tenemos un átomo de sodio a la izquierda y a la derecha tenemos un átomo de sodio. Entonces, este está balanceado. Por otra parte, sigue en este caso el hidrógeno, que es el otro elemento. Tenemos dos hidrógenos a la izquierda y a la derecha solo uno. Por ello, entonces, debo colocar un 2, un 2 acá a la derecha. Esto me indica que hay dos hidrógenos. ¿Listo? Y al tener dos hidrógenos, entonces tengo automáticamente dos sodios. Por ende, debo colocar a la izquierda del sodio el número 2. ¿Vale? Importante que tengan en cuenta que esto se coloca a la izquierda y que se refiere al número de moles. No se coloca como subíndice aquí abajo, nunca, nunca se toca esto. Siempre se coloca a la izquierda. Cuando el compuesto está bien escrito, ya no se toca. ¿Claro está ahí? Vamos entonces a ver la nomenclatura. La dividimos entre metales, no metales y sus diferentes reacciones. Entonces tenemos metal más hidrógeno. Es como el caso que acabamos de ver, donde el hidrógeno está a la derecha y es el más electronegativo. A estos compuestos se les conoce como hidruros. Ojo, hidrógeno a la derecha es el más electronegativo, entonces es hidruro. ¿Hidruro de qué? Del elemento que lo acompaña. Hidruro de sodio.
El metal también puede reaccionar con oxígeno, formando los óxidos. ¿Sí? El oxígeno es el más electronegativo y va a estar a la derecha. Siempre se reconoce porque está metal más oxígeno. Esos son los óxidos básicos. Eh, y como es su nombre, óxido de el elemento que lo acompaña. Óxido de sodio, por ejemplo, en este caso. Ese óxido de sodio puede reaccionar con agua y formar lo que se conoce como los hidróxidos, que se caracterizan por tener este OH entre paréntesis. Ojo, este es el grupo funcional, OH entre paréntesis. Este entonces se va a llamar hidróxido de sodio. Y por eso es que estos son óxidos básicos, porque al reaccionar con agua forman los hidróxidos, que son conocidos también como las bases. ¿Sí? Entonces esas son nuestras bases. ¿Claro hasta este punto? Alguien que me conteste. Ahí estamos viendo tres grupos funcionales diferentes, tres grupos diferentes. Gracias, Pedro. Perfecto. Entonces voy a seguir con la presentación. Esto es lo que acabamos de ver. Por ahora vamos a tomar los no metales que se encuentran a la derecha en la tabla periódica. Ellos también pueden reaccionar con hidrógeno y formar lo que se conoce como los ácidos eh, los ácidos de la reacción del no metal con el hidrógeno, ¿vale? Estos ácidos se caracterizan porque el hidrógeno está a la izquierda, es el menos electronegativo. Entonces, siempre que veamos un compuesto que empieza con H, se trata de un ácido. ¿Listo? Este, el nombre entonces de este compuesto, ¿cuál va a ser? Ácido, el elemento que lo acompaña que es clor y la terminación es hídrico. ¿Listo? Es el ácido clorhídrico. Importante, veamos la reacción, el cloro, que es diatómico, reacciona con el hidrógeno, que es diatómico, para formar HCl. El H trabaja con +1, el cloro con -1. Entonces aquí nuestro compuesto está neutro en cargas y para balancear la ecuación yo tengo que poner un 2 a la izquierda. ¿Listo? Nombre de este, ácido clorhídrico. El no metal también puede reaccionar con oxígeno y va a formar entonces lo que conocemos como los óxidos ácidos, ¿sí? En este caso, entonces fijémonos que tenemos el ejemplo con cloro también. El cloro al reaccionar con oxígeno va a formar este tipo de compuestos. Me voy a volver un segundo a la presentación en Blackboard para poder escribir. Esto tenemos acá. Entonces, eh, estos son los óxidos que están con cloro. En este caso el cloro está trabajando con sus números de oxidación positivos. Si miramos en la tabla periódica, él trabaja con +1, +3, +5 y +7. Entonces, en cada caso podemos ver con cuánto trabaja. El oxígeno trabaja con -2, ya lo dijimos. Y en este caso, para que nuestro compuesto sea neutro, pues el cloro va a trabajar con +1, ¿sí? Porque +1 por 2 da 2 cargas positivas y por -2 da 0. Vamos a ver entonces cómo se llamarían estos compuestos. Tenemos que el que tenga la valencia, el número de oxidación más pequeño, cuando es un ácido, su prefijo va a ser hipo y su terminación va a ser oso. En el caso del cloro, por ejemplo, va a ser el que trabaja con +1. El siguiente solamente va a tener terminación oso, no tiene prefijo, que es el +3 para el cloro. El siguiente ico, que es el +5. Y el último va a ser con el prefijo per y la terminación ico, que es +7.
Estas terminaciones son cuando trabajamos con los ácidos o con los óxidos. Y tenemos las terminaciones cuando trabajamos con las sales. Entonces el oso se cambia por ito y el ico por ato. Seguramente ustedes vieron esto en su colegio y es cuestión de recordarlo y de trabajarlo, ¿vale? Vamos a ver entonces. El primero que es el cloro con más uno, ¿sí? Con su número de oxidación más uno, ¿cómo se va a llamar? Óxido, porque recuerden que todos los óxidos son los que tienen oxígeno a la derecha y aquí está el no metal. Entonces, óxido, el prefijo que es hipo, el elemento que lo acompaña, que acompaña el oxígeno, que es el clor, y la terminación correspondiente, que es oso, óxido hipocloroso. ¿Listo? Recordemos que los compuestos químicos se nombran de derecha a izquierda, o sea, primero se nombra esto, que es el óxido, y luego esto, que es el cloro. Y para distinguir que se trata del más uno, utilizamos esta nomenclatura con el prefijo hipo y la terminación oso. Para el que es más 3, entonces recordemos que la terminación es solo oso, se va a llamar óxido cloroso. Para el que es más 5, la terminación es psico, óxido clórico. Y para el que es más 7, óxido perclórico. Importante, si solamente tengo dos valencias, digamos más 2 y más 3, el menor va a tener la terminación oso y el mayor la terminación ico, como en el caso del hierro. Cuando trabaje con más 2, que es la menor, ferroso, y cuando trabaje con más 3, que es la mayor, férrico. Esos óxidos ácidos, óxidos de no metales, pueden reaccionar con el agua y van a formar ácidos correspondientes. Entonces, ácidos oxácidos. Estos entonces, recordemos que todos los ácidos empiezan con H, los reconocemos por eso. Luego va a venir el elemento, que es el cloro, trabajando con su número de oxidación. Este número de oxidación no cambia, sigue con más uno, y luego el oxígeno. Estos ácidos oxácidos se pueden reconocer porque llevan oxígeno, ¿sí? Esto es diferente de los ácidos binarios que vimos antes cuando trabajamos con eh, el no metal reaccionando con hidrógeno directamente. Este entonces, lo único que va a cambiar en su nombre es la palabra óxido por ácido. Va a ser entonces ahora el ácido, porque tiene el H, hipocloroso, el ácido cloroso, el ácido clórico y el ácido perclórico. ¿Claro hasta el momento? Listo, Pedro, muchas gracias. Finalmente, entonces vamos a tener las sales. Las sales vienen de la combinación entre un ácido y una base. ¿Sí? Siempre que hay una reacción de un ácido y una base, vamos a tener sales. Vamos a tener sales binarias, como la que se genera a partir de la reacción del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Entonces, importante, todos los H del ácido van a unirse a todos los hidróxidos de la base para formar agua. ¿Listo? Todos. Y lo que me quede, que va a ser el sodio, que es el menos electronegativo, viene primero, y luego el cloro, que es el más electronegativo, viene después, se va a unir para formar la sal. ¿Esta sal cómo se va a llamar? Entonces, tenemos que tener en cuenta, me voy a volver un momento a aquí cuando tenemos las terminaciones, entonces recordémonos que si la terminación del ácido es hídrico, la terminación de su sal es uro. ¿Listo? Me vuelvo a donde estábamos. Entonces recordemos, este es el ácido clorhídrico, este será el cloruro, porque es cloro, cloruro, con su terminación uro. ¿De qué? Del elemento que lo acompaña, entonces será de sodio. Y esta es nuestra famosa sal de cocina, ¿cierto? Cloruro de sodio. Por otra parte, entonces tenemos nuestros ácidos oxácidos como este, que recordemos cómo se llamaba, ácido, siempre que empieza con H es
ácido. Este tiene número de oxidación +1, entonces va a ser el ácido hipocloroso. Hipocloroso. Entonces recordemos que la terminación oso pasa a ito y obviamente se quita la palabra ácido porque no está. Vamos a tener entonces que, recordemos que todos los H del ácido se van a unir a todos los OH de la base para formar agua. Y lo que me queda, primero va a estar el metal, que es el sodio. Entonces primero el sodio. Y todo lo que me queda aquí pasa igual. ClO pasa igual acá. ClO. Entonces importante. Todo esto tiene una carga. Voy a escribirlo aquí más. HClO. Este compuesto es neutro en cargas, ¿cierto? Si yo le retiro el hidrógeno, me va a quedar como ClO. Y recordemos que el hidrógeno tiene una carga positiva. Por lo tanto, todo esto como anión, se conoce como anión, va a tener carga -1. ¿Listo? Entonces, todo esto que tengo acá, que lo transfiero de la misma manera, va a tener carga -1. Y el sodio, en este caso, o el sodio siempre, tiene carga de +1. Entonces, mi compuesto ya es neutro en cargas. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Pues si el ácido era ácido hipocloroso, quitamos la palabra ácido porque no es una sal, no es un ácido, perdón, es una sal. Usamos el mismo prefijo, hipo, pero la terminación cambia, ya no es oso, sino ito. Hipoclorito, hipoclorito, ay, perdón, hipoclorito de sodio. Y este es el eh, hipoclorito de sodio. Este es el agente activo o el componente activo de lo que conocemos como el cloro o el decol. Es esta sal, hipoclorito de sodio. ¿Listo? Entonces miren aquí cómo hemos generado dos sales súper importantes, la sal de cocina y la sal que utilizamos para blanquear nuestra ropa. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas o está todo claro? Natalia, Pedro o Andrés, ¿todo claro? Vale, Andrés. Vale, Pedro. Muy importante tu pregunta. Entonces, no todas las sales terminan en ito. Voy a volver un segundo acá a esta tabla que es súper importante para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, las sales que son binarias, que son derivadas de los ácidos que terminan en hídrico, es decir, que solamente tienen el hidrógeno y un no metal, como es el caso del cloro, terminan en uro. ¿Sí? Entonces va a ser si este es el ácido clorhídrico, este va a ser el cloruro de sodio, porque tiene que ser con quien lo acompaña. Entonces la terminación es uro, cloruro. Cuando tenemos ácidos con sus menores números de oxidación, como era el caso del HClO, que es el ácido hipocloroso, la terminación de su sal es en ito, hipoclorito de sodio. Pero también podríamos tener, por ejemplo, el ácido que trabaja con +5, que es el ácido clórico, ¿cierto? Clórico terminado en ico, que cuando pase a la sal va a ser clorato, va a ser con terminación ato, perdón, entonces va a ser el clorato,
clorato de sodio. Y lo que cambian son las terminaciones, los prefijos se mantienen. Clorato de sodio, por ejemplo. ¿Cómo sería ese compuesto? Ya se los escribo. Clorato de sodio. Entonces sería Na, porque es sodio, y esto se mantiene igual. Cl o 3. Este es el clorato es este ClO3, clorato de sodio. Y este que tenemos aquí va a ser el ácido clórico. Ácido clórico. ¿Listo? ¿Quedó un poco más claro o tienen alguna pregunta? Esta tablita que tenemos acá les va a servir un montón para que ustedes puedan identificar los prefijos y las terminaciones, tanto cuando tenemos ácidos, óxidos o cuando tenemos sales. ¿Alguna otra pregunta? Vale, Pedro. Entonces, si no hay más preguntas, eh, dejamos hasta aquí la clase. Eh, el jueves, pues yo les voy a informar por el tablón de noticias si nos encontramos en clase de pronto para hablar un poco de las otras dos nomenclaturas, aunque los videos están muy bien explicados. Está paso a paso. Cuéntame, Andrés. Andrés me está preguntando si aparte de estas videoconferencias hay tutorías presenciales. Entonces tendría que saber el horario de ustedes, ¿vale? Yo estoy generalmente en la universidad de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, salvo hoy martes, que estoy de 1 a 9 de la noche. Entonces, eventualmente podrían, si ustedes quieren, podríamos hacer una tutoría presencial después de terminar esta clase, es decir, si estamos terminando 7:20, 7:30 de la noche o 8, podríamos hacer una tutoría presencial hasta las 9 de la noche. Pueden venir incluso aquí a la clase. Tratamos de buscar salón o ustedes entran por otro computador que está aquí en la sala, no hay problema. O lo que les digo en mi horario de 8 a 1, de 8 a 4 de la tarde, también podrían venir. Igual para el que esté interesado, pues puede venir, puede escribirme por correo y organizamos, no hay ningún problema. Es que no sé el horario de ustedes cómo esté. Entonces, eh, si alguien puede venir, pues si quieren me escriben un correo y organizamos el tiempo. Vale, Andrés. Entonces, quedó pendiente. Para el jueves, lo que les digo, el jueves sí tendría que mirar si organizamos algo que también puede ser a través de Skype o si hacemos una pequeña clase comparando los diferentes tipos de nomenclatura. Aunque como les digo en los videos está muy bien explicado eso. Así que es mejor un trabajo presencial en caso tal pueda. ¿Ustedes quisieran tener clase el jueves y de qué tema? ¿O prefieren tener esta tarde para poder trabajar
pues para poder trabajar sus clases del aula. Bueno, entonces un segundo voy a terminar la grabación de la clase y seguimos hablando así de como para no dejar el video tan largo. Entonces queda hasta acá la clase de nomenclatura y las clases correspondientes a la semana 4. Solo voy a detener la grabación, ¿vale?